Bien, hermanos, vamos a entender un poco el tema de hoy es la música de Dios, pero en un complemento de esto puedo decirte que Dios ha mostrado un texto de Romanos 12, versículo 9, que dice así: el amor sea sin fingimiento. Amén. Aborreced lo malo y seguir lo bueno. Yo decía, Señor, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Otra de las cosas, Proverbios 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, teme a Yahweh y apártate del mal. Y fíjate cómo en Romanos dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Y en Proverbios dice, teme a Dios y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La maldad ha hecho que nuestros cuerpos se enfermen. Si te das cuenta, teme a Dios, apártate del mal. Si no te apartas del mal, vas a caer en enfermedades. Va a caer en enfermedad tu cuerpo. Si el amor es sin fingimiento, vas a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. ¿Qué es el amor? El gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué te digo, hermanita, que vas a recibir revelación de hasta pecados ocultos? Porque así dice la Escritura. Hay gente que tiene pecado y no lo ve y no lo conoce. Pero no es porque no tenga voluntad. Es porque no tiene discernimiento del Espíritu de entre lo bueno y lo malo. Y lo que le parece bien es por esto, porque es sabio en su propia opinión. Como no aterrizan en la palabra, sus propios pensamientos los engañan y por esa ruta se van y caen en enfermedades. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el sabio teme y se aparta, y los que no nos apartamos, al rato vemos las consecuencias. Si no nos apartamos, ahí están las consecuencias. ¿Qué es la consecuencia? Dice, apártate del mal porque será medicina. Quiere decir que si no te apartas del mal, tu cuerpo estará enfermo. Ese es el discernimiento. Discernir que por una cosa el cuerpo enferma y por lo que Dios dice que hagas, tu cuerpo va a ser sanado. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿A quién le duelen los huesos? Por ahí vamos. Apártate del mal siempre. Pero si no conozco el mal, si mi pecado está oculto, si no es intencional, seguro es falta de discernimiento, no mala intención. Entonces, vamos a entrar al tema y vas a ver cómo todo esto tiene un sentido. Primera de Crónicas 15, versículo 6, dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos, de sus hermanos a 14, con instrumentos de música, con salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Esto está en un contexto en el cual Dios puso en David, primero, a guardar el arca del pacto en la casa de un varón de Dios. Entonces él ya tenía planeado dónde llevar, dónde hacer
un lugar para el arca donde estuviera ¿qué? La presencia de Dios. Entonces dice David que puso a 14 personas a tocar música con diferentes instrumentos. En el versículo 19 dice: así Emán, Asaf y Etán, que eran 14, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiromot, Yeiel, Uní, Eliab, Mesías y Benía con salterios sobre Alamot. ¿Cuántos instrumentos son? 14, y unos con unos instrumentos y otros con otros. De esa manera, entonces, en el versículo 28, para no estar sobre todo el capítulo, dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Yahweh con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Yahweh llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Que la parte en la que cuando tú te entregas y eres una persona entregada a Dios, y eres una persona que el Espíritu fluye por ti para la alabanza y el canto de Dios, va a producir que la gente te vea y hasta te odie y te desprecie. Gente que está fuera de la cobertura del Espíritu de Dios. Pero entonces todo esto que hizo David para pasar el arca hacia donde él había destinado, ¿por qué entonces la música? ¿Para celebrar que cargaban? No. Sino que este hombre estaba haciendo el sonido porque ahora la presencia de Dios iba a estar en el lugar donde debía de estar. Abededón era un hombre que tenía su arca, el arca la tenía en su casa. Y él decía: yo no me muevo de aquí porque aquí está la presencia de Dios. Y no quería salir de su casa, pero el arca tenía que llevarse donde estaba, donde había diseñado Dios. Y entonces dice: de esta manera llevaba todo Israel, que es decir, todo el pueblo de Dios. Cantaban y tocaban instrumentos, porque era la manera en que iban ya a recibir la presencia de Dios, todo Israel. No iba a estar solamente en la casa de este varón. Entonces también en el capítulo 16, versículos 6 al 12, dice: también los sacerdotes Benaía y Aríes sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Yahweh por mano de Asaf y sus hermanos. Asaf era un sacerdote levita que fue muy prolífico en las composiciones musicales para Dios. Entonces dice: por mano de Asaf y sus hermanos, alabad a Yahweh, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas y gloriaos en su santo nombre. Fíjate todas las cosas que tiene la música de Dios. Hay que alabar a Dios cantándole salmos. Las canciones son para alabar todas las maravillas que Él ha hecho. Es el sentido de la música de Dios. Invocar su nombre. Los cantos invocan el nombre de nuestro Señor. Y entonces, por medio de la música de Dios, se da a conocer a los pueblos.
sus obras. ¿Cuáles obras actualmente tú has visto que son maravillas de Dios? La salvación simplemente. El que tú seas libre del pecado, el que seas libre de la esclavitud de los pecados que son las obras de la carne que hemos venido predicando, eso es una maravilla, es una preciosidad ser libre. Da a conocer a los pueblos sus obras. Pero ¿cómo va a ser una maravilla esto? Pues que Dios te conozca y que los pueblos y las personas te conozcan por tus obras de fe. Hablamos de las obras la vez pasada, ¿te acuerdas? Entonces una de las obras más grandes que ha hecho Dios es tu salvación. Es librarte, es traerte, es amarte, es jalarte con lazos humanos y celestiales. Esa es una de las obras más maravillosas que nosotros hemos visto en nuestra propia vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice, cantad a Él, cantadle salmos y hablar de todas sus maravillas. Y gloriaos en su gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Buscad a Yahweh y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Cuándo es cuando Dios se ve que el pueblo no alababa a Dios? No le servía. ¿Qué hacía Dios? Volteaba su rostro y no los veía. Y dice el Señor que aunque estés clamando y aunque estés orando y aunque estés, Dios no te va a escuchar si vives en el pecado. Decía el ciego, si ustedes saben que Dios no escucha al pecador, pero si alguien es temeroso de Dios, a ese escucha. Y dice acá, temer a Dios. ¿Para qué? Para que Él te escuche. Todo esto cuando dice busca a Dios, busca su poder, busca su rostro, haz memoria de las maravillas que Él ha hecho, haz memoria de sus prodigios, de los juicios de su boca. Es a través de su alabanza, de sus cantos, de su música. Porque estamos en un contexto en el cual se tocaba la música, ¿para qué? Para alabar a Dios que iba a estar en la presencia, iba a estar su presencia en medio del pueblo. Ahora, ahí mismo en el 16, en el versículo 42 y 43, dice, con ellos, Emán, Yedutín, con trompetas y címbalos para los que tocaban, con otros instrumentos de música de Dios. Fíjate, instrumentos de música de Dios. Vamos a hacer ahí un paréntesis para que recuerdes al ratito. Dice, y a los hijos de Yedutín para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Todo esto, hermano, dice instrumentos de música de Dios. Es en lo que me quiero centrar. Tocaban con instrumentos de música de Dios. Por eso nosotros las guitarras que usamos no las podemos usar para tocar rock and roll o cosas de esas. Porque son instrumentos de Dios, de música de Dios. Entonces, vámonos ahora, después de que tú has visto que a grandes rasgos el estudio va de la música de Dios, para enseñarte que la música de Dios es para alabarlo, para invocar su presencia, para anunciar sus maravillas, para buscar su rostro continuamente, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo dice un mandamiento en el Éxodo 20. Versículo 3 dice, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Y entonces vamos a ver que también en el Salmo 135, en el versículo 14, Éxodo 23 y Salmo 135, 14 dice,
Porque Yahweh juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son ¿qué? Plata y oro. Fíjate, obra de manos de hombre, tienen boca, no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Ahora fíjate en esto. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Vas a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La Escritura te va diciendo respecto de esto. Mira, ¿quiénes son los más grandes ídolos de México? Vamos a hablar. Los cantantes. El ídolo de Guamúchil. El inmortal le llaman. El inmortal. El ídolo inmortal. El rey de las rancheras. Pedro Infante. El ídolo de México. ¿Qué dice el Señor? Los ídolos de los pueblos. Son imágenes. Estos hombres que le cantaban a los ídolos muertos. Durante un evento, a 64 años de muerto, este hombre estuvo cantándole a la Virgen de Guadalupe durante 30 horas. ...30 horas cantándole a la Virgen de Guadalupe. Durante ese evento, Pedro Infante estuvo acompañado de algunos compañeros como Sara García, Viruti Capulina, Antonio Aguilar, entre muchos otros. Así son los que ¿qué? Los que los hacen y los que en ellos creen. ¿Qué hacen? Alaban a su ídolo muerto. Le cantan a su ídolo muerto. Entre otras cosas, porque para eso son consagrados. Más aparte de cantar así, le cantan a todo lo que hay en el mundo para que tú a la hora de escuchar te claves en eso. Y entonces tú seas de la manada de los tantos miles que te voy a mostrar aquí que han escuchado esas cosas. Son apóstoles del mismísimo Satanás. Porque la música de Dios es otra cosa. Juan Gabriel dijo esto, mira, te voy a decir. Dice, buscaba su propia filosofía, sus propios parámetros para entender el mundo que lo rodeaba. Yo me crié en esas cosas de religión. Nací y crecí en un país de católicos, pero yo no comulgo con esas ideas. Yo creo en mí, creo en la gente, y para mí Dios es todo lo bueno que uno pueda hacer. Fíjate, en 1974 presentó su primer disco de música vernácula, le llaman, acompañado por un mariachi, y se lanzó como primer sencillo el tema Se me olvidó otra vez. Tema que le otorgó la popularidad en toda Latinoamérica como intérprete y compositor, y que a la postre se convertiría en uno de los temas rancheros más populares de nuestro país. Ahora te voy a decir, en 1999, el Estadio Azteca lleno para que Juan Gabriel le cantara las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Entonces te aventó la música de este corrido ranchero, no sé, para que todo el mundo lo hiciera ídolo, pero pactado con el demonio. La Virgen de Guadalupe, por tanto, dice, así fue el mejor concierto de Juan Gabriel en el Estadio Azteca. Cantó a la Virgen de Guadalupe por bastantes años. Cantantes también como Pedro Fernández
Irati Cantoral, Daniela Romo, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Lucero, Araceli Arámbula y entre otros muchos. Han interpretado diferentes temas como homenaje ¿a qué? A la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe o cómo nace? ¿Qué tiene que ver con otras deidades? Tonatzin y la Virgen de Guadalupe. Uno de estos templos o monumentos están en México, donde hay un monte que se llama Tepeacac o Tepeacac, y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. Tonatzin era un ídolo de los aztecas que estaba en ese lugar donde pusieron después los españoles esta cosa. En este lugar tenía un templo dedicado a la madre de las diosas, la madre de los dioses. ¿Quién dice la escritura que se decía la madre de las diosas o de los dioses? La diosa Acera, que era ¿qué? Era diosa de los Baales. Entonces, ¿qué quiere decir Tonatzin? Nuestra madre. Suplieron una para poner otra, pero sigue la misma tendencia de Acera desde por los siglos. Ahora, músicos extranjeros que pudieron influenciar y que ya está un poco más la cuestión demoníaca. Hubo un personaje que se puso él mismo Alice Cooper, un rock and rollero famoso en la época de la psicodelia. Y fue él mismo el que confirmó que luego de una sesión espiritista decidió cambiar su nombre de Vincent Demon Fourrier a Alice Cooper. Indicó que vendió su alma al diablo porque quería fama. Además, explicó que eligió su nuevo nombre en honor a una bruja que fue quemada en una hoguera. Otro guitarrista de un grupo muy famoso que es Led Zeppelin, que se llama Jimmy Page. Se hablaba de cómo él acudía a grupos seances, místicos que buscan conectarse con lo oculto, músicos que buscan conectarse con cosas ocultas. Su fanatismo llegó a tal grado que incluso compró una casa de un satánico, de un sacerdote satánico, Aleister Crowley, el famoso ocultista vinculado con el satanismo. Esto provocó que surgieran rumores de que la banda de Led Zeppelin tenía vínculo con el diablo, lo cual era solamente una exageración, según aquí lo ponen. O sea, hay gente que ya, y gente en México que hace sus cultos, que compran sus cosas en la Merced, que se entregan a los demonios para ser cantantes en todo el mundo. Por poner unos ejemplos, el ídolo del rock and roll, estamos hablando de ídolos. ¿Quién fue en los años 60 el ídolo del rock and roll? Elvis Presley. Un hombre que nació en una cuna cristiana y que después oyó las voces de que él tenía una voz privilegiada y que se fuera a cantar al mundo. ¿Y cómo murió? Totalmente intoxicado de droga y muy mal. Ahora, esto viene desde una cultura anterior. El primer ídolo cantante de rock and roll fue Charles Edward Anderson Berry, Chuck Berry. Este hombre murió a los 90 años después de 70 décadas de estar tocándole al demonio. Uno de los pioneros y forjadores de la música rock. Duró 90 años antes de Elvis Presley, de los Beatles y de todas esas cosas.
no quiero ahondar mucho en esto porque solamente te quiero mostrar la cuestión de la música de Dios y las cosas que Dios quiere y lo que el mundo quiere con su música, pues es totalmente distinto. ¿Qué dice Santiago? Almas adúlteras que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, esas cosas, por eso comencé a decirte, eso de estar metido en esa música, no te caiga de extraño que mucha gente enferma. Cantantes mueren de enfermedades terribles. ¿Por qué? Porque el demonio no los va a salvar ni los va a sanar. Y esa música, pues mucho menos. Ahora, nosotros tenemos un código que nos revela el Espíritu Santo, no tan solo en la época de David, sino actualmente en el Nuevo Testamento, como un mandato de qué hacer con eso. Dice Efesios 5, versículo 11: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Si la gente que canta está ofrendada a los demonios y tú bien alegremente te pones a escuchar esas cosas, estás participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Y hubo un estudio hace unos años que decía, hay niños muy rebeldes, niños que no tienen, adolescentes que no tienen respeto, que no... Y decía un psicólogo famoso en Estados Unidos, decía, bueno, pues búscale qué música escuchan. Es que mi hijo es muy rebelde y anda en cosas que no. Búscale la música que escucha. Lo dijo un psicólogo, no lo dijo un religioso. Porque la música que no es de Dios tiene el contenido demoníaco para que tú hagas lo que la música dice. ¿Te acuerdas de esa canción que decía hace unos años, soy rebelde? Imagínate. Tú eres mi vida. Sin ti me muero, sin ti no puedo vivir. Canciones, letras que son inmiscuidas en esa música para que tú, tarde o temprano, cuando veas, ya estás haciendo todo eso. Porque esa es la música que está en el mundo para que tú te hagas amigo del mundo, te vuelvas... ¿Qué vimos de las obras de la carne? Que son las enemistades. ¿Qué es la enemistad contra Dios? ¿Por qué tienes enemistad contra Dios? Porque tienes amistad con el mundo. Y una de las ligaduras más fuertes que tiene al mundo, que tiene a las personas atadas al mundo, es su música. Estás atada al mundo. ¿Por qué? Porque la letra es una cosa. El ritmo es lo que mueve tu cuerpo. La melodía es lo bonito, lo que tú sientes agradable en tu cuerpo por lo que está sonando. Pero lo intelectual de la música, que es la armonía, eso entra en el intelecto de manera sin permiso y te vacuna de manera que tú, aunque no lo quieras, después lo andas repitiendo. Se graba involuntariamente en ti, porque tú no pones la grabadora de decir, ahorita voy a grabar, no. Tú lo escuchas, al rato lo andas repitiendo. Y tu cuerpo se mueve al ritmo. ¿Por qué? Porque penetra sin permiso. Porque el demonio sabe qué puede hacer con la música en la gente. Y muchos cristianoides andan escuchando música del mundo. Y luego mezclan el mariachi con letras de Dios. Imagínate nada más. Y le meten cumbias cristianas. Y rock and roll cristiano. ¿Y sabes qué es eso?
Ya tuvimos un estudio nosotros de lo que Dios no quiere, que es mezclar. Porque mezcla es lo gris. Mezclas blanco y negro y se hace gris. Mezclas frío y caliente se hace tibio. ¿Cómo está la gente en la iglesia? Tibios. Porque el contenido de la música de Dios es otra cosa. Es adorar a Dios, es escuchar su música para alabarle. Pero comenzamos con algo que es importante. No seas sabio en tu propia opinión. Esto no te lo está diciendo Dios por si quieres o no. Si tu sabiduría dice, pues no, ten cuidado porque Dios te va a tomar cuentas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal y será medicina a tu cuerpo, no vas a enfermar. Oye, ¿cómo no vas a enfermar si la mayoría de canciones de estos hombres que acabamos de mencionar en México son canciones que solamente invitaban a la borrachera y a hablar mal de las mujeres? Y de decepciones y de depresiones y de suicidio. Y así toda la música trae su doble intención para que tú te metas en eso. ¿Por qué no progreso espiritualmente? ¿Por qué no oro? Pues ve lo que escuchas. ¿Cómo vas a orar? Estás en la carne. Si tú no renuncias al mundo, te vas a poner en enemistad contra Dios. Es que para que las cosas de Dios suenen bonito, le voy a poner la música que yo oía cuando era yo un delincuente juvenil. ¿Cómo? Le voy a poner rock and roll de los Beatles a letras cristianas. Lo que no ha renunciado es tu carne a los ritmos y a lo intelectual de la música que se metió en ti y que no te permite dejarlo. Aquí hubo una persona que me dijo, yo nunca voy a dejar a los Beatles. Está bien, pero Dios te va a dejar a ti. Porque Dios no quiere que tú te mezcles con eso. Es que las letras de los Beatles son muy bonitas, todo lo que necesitas es amor. Sí, pero no el amor más rascapachero que es del mundo. El amor de Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces, Dios, a la solicitud y en la oración, te dice esto: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y cuando uno reprende, los diablos se van a poner mal. Pero eso a ti no te debe interesar. Lo que está mal, está mal. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Así diga la sabiduría de la propia persona lo que quiera. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Pero es que yo pienso que no es malo. Bueno, ese es tu pensamiento, esa es tu propia sabiduría. Pero lo que Dios dice en su escritura es otra cosa. La música de Dios es para otra cosa. Para consagrarse, para... Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínate, todos esos cantantes que adoramos cuando andábamos en pecado, unos escandaleros ahí de adulterios, de orgías, de droga, de alcohol, unos se mueren alcoholizados y nosotros gozándonos con la música de esa. ¿Qué dice el Señor? No participes, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínate, ahora los viejos, que en un tiempo fueron gente que no se supo nada de su vida personal, ahora andan confesando que fueron cocainómanos, que tuvieron quién sabe cuántas vedettes en la época de las películas. Ahora sí ya salen como si hubieran hecho una gracia. Cantantes y actores y todo el mundo. Y muchos han caído en las drogas a ver un sufrimiento en sus vidas tremendo, como nosotros también lo hicimos. Si no fuimos famosos, fuimos igual o peor que de pecadores que ellos. Entonces, ¿yo cómo voy a poder otra vez regresar a lo mismo? Si de manera que el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidente luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te levanta, y levántate de entre los muertos. Pero uno dice, pero yo no estoy muerto. No dice que la paga del pecado es muerte. Adán y Eva no murieron inmediatamente.
Y todos los que hacen pecado pues no están dormidos, pero están muertos. Su espíritu no vive, sino está muerto. Entonces dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Jesucristo. Levántate de entre los muertos, dice. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, no seas necio, no seas necia. Luego le dices a alguien necio porque está haciendo necedades, y luego te sacan el texto de acá de que no, pero Dios dice que no le digas necio a tu hermano porque te vas a condenar. Pues si están haciendo necedades, ¿cómo no le vas a decir? ¿O no es necedad aferrarse al pecado? No escuches esa música. No, pero ¿por qué? Y hasta defienden la causa. Tal parece que no fueran defensores de Jesucristo, sino defensores del demonio. Están defendiendo su música, oyéndola. Y rechazan cuando la predicación les dice, y el Espíritu Santo les dice que dejen de hacer eso. Fíjate cómo está. Ve el poder que tiene el pecado y la maldad en la música para eso. Ahora, dice el Señor en el versículo 18 de Efesios 5, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Ahora, te acabo de mostrar estos artistas o estos cantantes. Dime tú quién no oía a Pedro Infante y a todos esos rancheros sin tomarse un alcohol, pues no sabía nada. Canciones de embriaguera. En cualquier lonchería que se oyera la sinfonola estaban tomando. No te embriagues con vino. Pero si ya estaban embriagos de lo que les decían las canciones. Muchos alcohólicos que yo he trabajado con ellos me han dicho así, ¿por qué tomas? Es que me dejó mi mujer. ¿Y dónde dice aquí la botella que el alcohol es para remedio que te dejó tu mujer? ¿Dónde dice receta para...? No, es por las canciones que se une la borrachera y esas canciones para matarte de alcoholismo o de depresión o de suicidio. Ve tú nomás la historia del artista este que pues muchos cantamos muchas veces bien borrachos sus canciones. José José, ¿cómo terminó? Dime tú si no es una carrera triste, de gran fama y luego al infierno de la vida. Entonces dice que no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros, o hablando entre ustedes y nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces no nomás es del Antiguo Testamento. En este tiempo te dice el Señor, mira, no participes de embriagueras, de obras infructuosas de las tinieblas, no participes de esa música. Si no, otra vez nos metemos al tema de la música de Dios. La música de Dios son cánticos, himnos, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. ¿Dónde está en la música del mundo? ¿En tus orejas? No, está en tu corazón, que no lo quiere dejar. Yo te digo porque yo fui uno de los que más trabajo, pasé por eso. Y el día de hoy te digo que sí sé del temor de Dios. Yo le temo mucho a eso. Si yo le presto mis orejas, yo sé que va a empezar a envenenarme. Y otra vez a entrar en esa seducción. Pues qué tanto es tantito. No, nada. El demonio sí tiene un arma que penetra, es la música. Por último, Colosenses 3:14 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:14. Partimos del 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría,
¿Qué hace la palabra contigo? Te exhorta. Te enseña. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Otra vez. No con radio barrilito, pues imagínate. Ahí todo, ¿no has visto los peceros que traen ahí? Y luego ves cristianos, que es que cristianos y traen ahí la sinfonola también en el radio, ahora traen unas memorias que le meten y sin comerciales te aventas ahí 4 horas de música de esa. Y pura música que de veras tú oyes las letras y dices, ¿esto qué es? Y cuando uno ya no quiere de eso, esa cosa te agrede, te pega, y dices, bueno, Señor, ayúdame, yo no participo de esto. Gente que fuimos adictos a drogas, a música de veras, de otro tipo, sabemos de lo que te estoy hablando. Yo no te estoy hablando desde el púlpito como que yo soy santo. Soy santo hoy porque me aparto del mal, no porque nací así, ni soy San Benito. Yo fui una de las personas que sufrió mucho esas cosas. No la música ni la droga, porque en ese momento ni sufres. Las consecuencias en mi vida fueron desastrosas. Y todavía tengo por ahí uno que otro camarada que sigue sufriendo, pero se consuela ¿en dónde? En el alcohol y en la música. Eso es lo que lo evade, porque no lo consuela, lo evade. Ya cuando regresan está la misma bronca, si no es que más grande. Pero no pueden dejar de hacer eso, porque la esclavitud del pecado es eso. O sea, el mismo pecado que te enferma es el mismo pecado que te calma. El alcohol es eso. Esa es la sustancia que te mata y es la que te calma. Por eso la gente no puede dejar de beber y se muere bebiendo, porque es lo que los calma. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que haces y lo que digas. Pues traes ahí un rollo musical loco que no sabes porque no has renunciado, porque a veces cuando te vuelve esa música que has dejado de oír durante muchos años y te vuelve a sonar, empiezas a sentir la necesidad de cometer el pecado que cometiste cuando estabas usándolo, cuando estabas oyendo esa música. Y tiene que ver con relaciones sexuales también, prohibidas, con personas con las que te enganchaste emocionalmente y pecaste delante de Dios. Cuando esa música regresa, te enseña lo que es el pecado oculto, porque oyes la canción y te vuelven a dar ganas de hacer lo que estabas haciendo cuando esa música sonó en ti, cometiendo relaciones sexuales de veras prohibidas. Es experto el demonio en recordar por medio de la música esas cosas. El pecado oculto te lo revela la música muchas veces. De tus fornicaciones, de tus adulterios, del robo, de cualquier cosa que hayas hecho que en ese momento escuchaste una música, el demonio se encarga de recordártelo. Y si todavía sientes concupiscencia y sientes, ay, qué bonito, ándele, ese es el pecado oculto, renuncia a eso para que te des cuenta cómo hoy todavía sigues con problemas porque no has resuelto tu situación con Dios, porque no lo conoces. Está en ese nivel inconsciente que no recuerda la mente. Pero ¿qué tal el alma? Cuando vuelve a escuchar esa cosa, y te quiero mucho y que no sé qué, y luego te acuerdas de aquella o de aquel, y dices, ay, sí es cierto, era re bonito. Ahí está el pecado oculto, a lo que hay que renunciar y hay que confesar, y el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pues el demonio nos conoce, son más de 5,000 años de psicólogo, imagínate nada más.
Todo lo que nosotros no recordamos, Él lo tiene al dedo. Y sabe de lo que no te has arrepentido, de lo que tienes guardado y de lo que todavía no renuncias. Por eso dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Y será medicina. Sanaremos. Dios es sanidad. Pero de aquí en adelante, Señor, solamente tu alabanza. Nada de cumbias cristianas. Mira, te mandan unos letreritos ahí luego que dice Dios es bueno, lo que tú quieras, ¿no? Te lo mandan con música de Roberto Carlos o del mariachi Vargas, de quién sabe qué. La mezcla. Ten cuidado con eso. Ten cuidado por tu alma. Y a mí me los mandan y yo digo, bueno, está bien. Yo no soy juez. Pero oro para que se den cuenta mis hermanitos o la gente que anda buscando a Dios, de que eso es, hace cuenta que trajeras una víbora de cascabel metida en tu mochila. Cualquier momento abres la bolsa y te brinca. Eso no debe de ser. Y hay gente que se dice cristiana, detractora de esto que dice Dios. Defiende la música mundana. Y tú te vas al génesis de esa música, ¿qué fue? ¿Inspiración del Espíritu Santo? No. Pero ¿quién sabe más de la música de Dios sino el ángel que estaba encargado de la alabanza en el cielo, que es Satanás? Ángel de luz era. Y nos dice que con todo y sus tamboriles llegó a ensoberbecerse tanto que dijo: yo al monte del testimonio subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces te pega unas engañadas de su tamaño. Pero por esa soberbia fue que desechado del cielo. Y yo prefiero que me digan radical o que me digan que soy un no sé qué, a que Dios me reclame luego que no les dije. Yo nunca había tocado un tema así. Yo decía, no, pues Dios se encargará. Pero un día me puse aquí a orar y Dios me empezó a mostrar en la Escritura esto que es la música de Dios. Pero no podemos hacer que la música de Dios sea sin mostrar lo que Dios reprueba. Los ídolos, Dios los reprueba. Luis Miguel es un ídolo, definitivamente. Grandes cantantes son ídolos, pero a quien le cantan, no le cantan al Espíritu de Dios, le cantan al demonio. Y todas esas letras se meten en la gente para que la gente reviente en lo que sea. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos. Piensa en Dios. Piensa cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios nos dice que andemos como hijos de luz, no participando en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas, porque es vergonzoso hablar. Y aquí yo le podría poner, sin querer trastornar la Escritura, es vergonzoso hablar de lo que nosotros hacíamos en secreto con esa música, de lo cual Dios metió su mano y nos sacó del lodo. Y esperemos que a todo aquel que decida caminar con Dios, pues le sea revelado que hay que renunciar al mundo por completo. Señor, gracias porque tú nos dices, Padre, que no nos embriaguemos con el vino, pero tampoco nos embriagaremos con la música y sus letras y con esas invocaciones satánicas ocultas en ella, sino que haremos, Señor, lo que tú quieres, Padre, renunciar a todo tipo de música que no sea los cantos espirituales, que anuncian tu presencia, tu bondad, las obras de tus manos, tu misericordia, porque eres un Dios misericordioso, eres el único santo y verdadero Dios. Y como, Señor, tú nos has revelado que esas cosas que nosotros arropamos mucho tiempo en nuestra vida eran parte de nuestra perdición. Te pido que hoy, Señor, siembres en cada corazón de los que estamos aquí
El amor hacia ti, Señor, también es preferirte sobre cualquier cosa que no sea aprobado por ti. Porque, Señor, ¿qué nos puede llenar esas cosas del mundo que tú no nos puedas llenar con tu Espíritu Santo? La plenitud de nuestra paz, la certeza de nuestra salvación, es lo que ha dado, Señor, a nosotros la sanidad de nuestros cuerpos y en nuestras almas. Ya no caminamos en angustia, ya no caminamos en angustia, Señor. Caminamos en certeza de que hay un Dios que nos puede ayudar cualquier situación que sea, y que tú has dicho que pongamos en ti nuestras cargas y que Señor, pues renunciemos a los ídolos y que renunciemos a todo lo que está mal hecho y a todo lo que está mal dicho y a todo lo que está mal en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, para tener, Señor, la blancura de los vestidos con los cuales se vestirá la novia que va a casarse contigo cuando sean las bodas del Cordero. Ayúdame, Señor, a que todos los que estamos aquí en esta pequeña manada lleguemos contigo hasta la vida eterna, salvos y sanos. Ayúdame, Señor, ayúdalos y bendícelos en gran manera. A Daniela, a Leti, a Argelia, a Mariana, Martita, mi esposa y yo. Hemos sido atacados, estamos dolidos, pero, Señor, tu Escritura dice que estamos, sí, dolidos, pero no desamparados. Estamos contigo y sabemos que tú eres Dios y que tú nos has dicho que en el mundo tendremos aflicciones y muchas veces por no caminar como debemos. Pero, Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos vuelve a decir, nos vuelve a llamar, nos vuelve a exhortar y nos vuelve a enseñar que tú eres el único y santo Dios que merece la adoración, nuestra alabanza de nuestro corazón y de nuestra boca y de nuestros instrumentos musicales. Gracias por eso, porque es lo más maravilloso que nos ha pasado. Ser libres para amarte, para adorarte, para sentir el cántico nuevo, Señor, para limpiar nuestro corazón inmediato con tu sangre. Padre, tu pecado, Señor, tu palabra dice que has escrito tu palabra para no pecar, pero si alguno hubiere pecado, también abogado tenemos, Señor. Llénales de fe y de esperanza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, te amamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.